Entonces, el primero que les voy a preguntar sería la pregunta sobre qué conceptos nosotros vimos en cinemática. Entonces, vamos a ver rapidito. Por ejemplo, yo quiero nombrar por mi parte cosas que serían relacionadas con cinemática. Rapidez, trayectoria, tiempo. Estas son cosas que nosotros tenemos en matemáticas, en cinemática y las usamos para las fórmulas. Son conceptos básicos de cinemática. Tiempo es una magnitud básica, está entre sistemas que estaban escogidos como básicas y a base de estos 7 magnitudes nosotros tenemos desarrollando varias otras magnitudes y no solamente de mecánica. Podría ser también en electricidad, la usamos en termodinámica, las estamos usando para óptica, lo que sea. Los dije trayectoria. ¿Quién me podría decir qué es la trayectoria? Es la línea imaginaria que recorre el cuerpo. No es recorrido como tal, porque es la línea cual va a seguir el cuerpo, aunque tal vez todavía no pasó esta parte. Podría ser que solamente pasó la parte de esta línea imaginaria. Entonces, la parte que pasó, recorrido. Nosotros la llamaríamos con otro término. ¿Quién me podría recordar qué término sería? La parte recorrida de la trayectoria, ¿cómo nosotros la llamamos? Se llama distancia. Y el último es rapidez. Entonces, rapidez es escalar. Y nosotros en intervalo de tiempo, ¿sí? Esto que tendríamos que recordar. Es también, y nosotros la buscamos al parecer de la misma fórmula, pero de arriba y de abajo son diferentes cosas. ¿Qué significa de la que está abajo y para allá? Esta D con flechita, ¿qué será? Y D sin flechita, ¿qué será? Estamos todavía haciendo mismo que antes, pero tratando que estos términos se queden en su cabeza bien adheridos y afirmados. Para el examen les va a servir mucho acordar esto y van a guardar, no sé, unos puntos y unos minutos del tiempo en su examen. Ay, ¿cómo se escribe? Desplazamiento. Desplazamiento. Sería desplazamiento que también sería vectorial. También vectorial. Y por eso velocidad es vectorial. Y de sin nada, nosotros llamamos rapidez escalar y le corresponde distancia que es escalar. Velocidad es magnitud vectorial y le corresponde también desplazamiento que sería vectorial. Desplazamiento se busca como nada más una flechita que une inicio y fin. Mientras la distancia, como ya también ya les mencioné, es recorrido de la trayectoria. Y trayectoria podría ser con zigzag, podría ser curveada, podría ser con regresos hacia atrás, yendo a donde quiera. Y todo en este caso tendríamos que contar como distancia pasada, ¿vale? Muy bien. Vamos ahorita a recordar que en clase pasada ya vimos también sistemas internacionales una vez más. ¿Cuántos son en sistema internacional? ¿Cuántas magnitudes nosotros tomamos como básicas, como fundamentales? Son 7 magnitudes. Es longitud, masa, tiempo, temperatura y Ujú. luego creo Faltan que tres. era algo algo de luz, no me Sí, acuerdo cómo se llamaba. cantidad de qué. ¿Luminosa? Así Luminosa. es, cantidad luminosa. Ajá. De la química usamos una más. Y no solamente en química, cantidad de materia y, último, también de electricidad, intensidad de corriente eléctrica. Si ya los encontraron en su tabla, espero que todos la tienen. Estos son entonces las que nosotros usamos de básicas, pero no son todos. Todas unidades que usamos van a ser básicas o derivadas. Las derivadas, ¿cómo se buscan? ¿Por medio de qué se buscan las magnitudes derivadas? Magnitudes básicas son las que habla 7 magnitudes. Ajá. Los demás son magnitudes derivadas, se buscan a través de fórmulas. Y en este caso nosotros las vamos a usar las diferentes composiciones entre las magnitudes básicas. Por ejemplo, más fácil es velocidad. Velocidad metros sobre segundo. Está hecho y segundos. O sea que nosotros en este caso tendríamos que usar
magnitud de distancia y tiempo, ¿sí? Por eso tenemos metros sobre segundo. Pero como ya son dos magnitudes diferentes en composición de como fracción, en este caso ya tenemos este otro nombre. De hecho, las ponemos también en los corchetes para ver que este es unidad completa. Así que nosotros los vamos a usar de diferente manera. Y todos los demás también las podemos usar de forma diferente, multiplicando, llevando al cuadrado, al cubo, dividiendo, multiplicando y dividiendo sobre algunos más. No importa. Todos estos serían magnitudes derivadas. Y último entonces que vamos ahorita a repasar es sobre lo que son cómo convertir unos a otros. Entonces, si nosotros, pero ya vimos que el sistema internacional no admite ni kilómetros ni horas. Nosotros tendríamos que convertir en lo que se usa velocidad normal, es metros sobre segundo. Si tenemos, por ejemplo, 120 kilómetros por hora, ¿cómo nosotros la podemos convertir en metros sobre segundo para hallar el tiempo, distancia, aceleración, etcétera, etcétera? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, 120 es nuestro número. Así tal como está, lo escribimos. Y ahorita kilómetros convertimos en metros. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000 metros. Entonces ponemos en vez de kilómetros un nombre como está, 1000 metros. ¿Cuántos segundos hay en una hora? Son 60 minutos, en cada minuto son 60 segundos, 60 por 60 nos da 3600 segundos, que tiene una hora. Y ya se dan cuenta que ya nos aparece ya metros sobre segundo, tal como queríamos. Solamente que no solito, sino aparece aquí unos coeficientes que tendríamos que simplificar. Entonces, simplificando, ¿qué nos da? Yo simplifico de esta forma. Los quito ceros primero que me están estorbando. Y después ya veo que tenemos 120 por 10 sobre 36. Muy bien, la pongo un poquito más sofisticado todavía. Y si tengo 12 por 100, porque nada más la quito este cero para ver que adentro, arriba tengo 12. Y abajo, 36 represento como 12 por 3. 12 y 12 se va. Si yo divido 100, está nuestra unidad en metros sobre segundo. Así que ya nosotros en este caso ya podemos kilómetros por hora convertir en metros sobre segundo. Esto podría suceder en sus tareas, en sus exámenes, en sus ejercicios que van a hacer en física, aquí o en preparatoria, no importa dónde. Si nosotros tendríamos los datos, podría ser que les dan primero horas que tenemos que convertir en segundos. Velocidades podrían ser en horas unos y en metros sobre segundo, bueno, kilómetros por hora en unos y metros sobre segundo en otro. Siempre tenemos que unificarlo. Mientras unos datos tenemos en kilómetros por hora, debemos hacer hasta que los unifiquemos, ¿vale? Con mismas unidades. Y solamente a este caso ya podemos nosotros aplicar las fórmulas. ¿Ok? Las fórmulas no se podrían aplicar si tenemos diferentes unidades. A veces para verlo más fácil para nosotros es también tener metros sobre razón, les piden para que nos dan kilómetros por hora. En este caso, hacemos la operación contraria. Vieron que tenemos allá que multiplicar para kilómetros, convertir en metros, horas en segundos. O sea que cuando nosotros medidas más grandes, convertimos en medidas más pequeñas. Nosotros multiplicamos directamente kilómetros, 1000 horas, horas, 3600 segundos. Pero si nosotros tendríamos que metros sobre segundo, medidas más pequeñas, convertir en medidas más grandes, las tendríamos que hacer al revés. En este caso nosotros vamos a multiplicar por 3600 y abajo 1000 y segundos abajo. ¿Por qué? Porque cada metro es 1/1000 kilómetros y cada segundo representa una de 3600 segundos. Es una entre tanta cantidad. Entonces, por eso lo que tendríamos arriba, este coeficiente se invierte. Y ahorita hacemos lo mismo como antes. Quitamos aquí 3 ceros, quitamos aquí 3 ceros. Son 36 kilómetros por hora. Ahorita los explico esto porque en realidad lo hemos pasado, ¿sí? Esta es la forma de recordatorio y por eso, por favor, prestan atención para conversiones. Este ejercicio muchas veces hace que en realidad estas son medidas de física, usamos en cinemática y tienen que enlazar todos los conocimientos de conversión que nosotros podemos hacer aquí. Último, vamos a ver las gráficas. Si nosotros tendríamos gráficas, nosotros tendríamos dados diferentes diferentes ejes. Es lo primero que tendríamos que fijarnos. Entonces, por ejemplo, tenemos así la línea y tenemos así la línea.
¿significan lo mismo o no? Sería aquí A y aquí B. En la primera significa que nosotros estamos cambiando la posición. Entonces, en este caso, posición, para que se quede en línea recta, tiene que ser con velocidad constante. Entonces, primera gráfica es gráfica de MRU. Nosotros allá, constante, se escribe const, para que vean que velocidad no se cambia durante este intervalo de tiempo. Pero en segunda gráfica, nosotros tenemos allá velocidad sobre tiempo. Las ejes cambiaron, aunque tenemos misma línea, pero en este caso vemos que hay cambio de velocidad, porque se cambia la magnitud que está vertical, la que nosotros tenemos con eje vertical. Entonces, en este caso, la gráfica es MRUA, es la aceleración. Es muy importante fijarse en los ejes que estamos. Si yo, por ejemplo, dibujo así y así, ¿qué significa? Vemos otra vez primero los ejes. ¿Qué significa? MRUA, creo que es aceleración, como que puede significar como aceleración o al revés. Julián, checa bien. En la C nosotros tenemos posición. D quiere decir que nosotros medimos distancia. ¿Distancia con el tiempo se cambia? No. Entonces no puede ser MRUA. ¿Qué piensas? Otra oportunidad. Tampoco. El coche no, un transporte en reposo. Está en reposo, porque en este caso distancia con el tiempo no se cambia. ¿Dónde se quedaba? En principio del momento de cronómetro, donde nosotros dentro de 2 horas llegamos, ahí está. Entonces posición no se cambió, es reposo. Y en la segunda gráfica que tendríamos, Y segunda la gráfica velocidad es está velocidad constante. sobre tiempo. Aquí es velocidad, no se cambia. Entonces aquí, ¿qué movimiento sería, Daniel? Movimiento rectilíneo uniforme. MRU está aquí. Sí, Sí, Julián, ¿entendiste dónde está? Ahorita ya en forma, este era como ejercicio. Para que nosotros ya los tengamos solamente canto, ¿qué fórmulas tendríamos nosotros para MRU y MRUA? Vamos a escribirlos. Movimientos para MRU. Los vamos a tener 3. Los dibujo 3 porque los voy a también poner aceleración. Entonces, primera gráfica, distancia sobre el tiempo, otra velocidad sobre el tiempo y tercera aceleración sobre el tiempo. 3 básicas medidas de cinemática ahí están presentados en forma de gráfica. Entonces, si nosotros estamos hablando para todos casos MRU, ¿qué tendríamos? Movimiento rectilíneo uniforme. Representa aquí como una línea recta y su inclinación nos dice qué velocidad está, o sea, qué velocidad mayor, velocidad menor, hasta podemos encontrarla. Si estaría así la línea, se llama que velocidad no se cambia, lo mismo MRU nos dice que velocidad no se cambia, y la gráfica para aceleración nos quiere decir que aceleración es 0. Es muy importante. Cuando nosotros tenemos MRU, en este caso, aceleración es 0. A veces en exámenes de Comepem se presentan estas preguntas tipo capciosas. Les quieren decir, por ejemplo, el movimiento movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo es la aceleración? Y dan opciones. A menor de 0, A igual a 0, A mayor de 0, ninguna. Entonces tenemos que saber que MRU quiere decir que aceleración también podría ser representada, pero es igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos ahorita más la siguiente. Si nosotros ya ahorita vamos a usar MRUA, ya los voy a borrar aquí las partes. Ajá. Y los vamos a seguir ahorita con movimiento MRUA. En este caso, D sobre T. ¿Cómo sería la línea representada en esta gráfica? Es única línea curveada que vamos a tener. Sea así o sea así, no importa, pero tiene que ser en forma de una curva. Línea de la velocidad, en este caso hablamos que velocidad sí se cambia. Por eso, la que estaba antes en la forma de distancia sobre tiempo, la misma línea recta vamos a tener, pero en otros ejes.
Y la que teníamos allá como velocidad constante como línea horizontal, en este caso tendríamos aquí. Esta línea podría ser arriba o abajo, no importa, ¿sí? Nosotros podemos tener aceleración mayor de 0 o menor de 0. Esto quiere decir o estamos nosotros acelerando o frenando. Y en caso acá ponemos como ya les di dos formas, entonces vamos a poner que es A mayor de 0 y este es A menor de 0. Quiere decir, en primer caso nosotros tendríamos acelerado y en otro es frenado. Aquí también, si nosotros ya ponemos más largo, entonces nuestras fórmulas van a ser así. Ahorita les pongo aquí que es 0, aquí es mayor de 0 y aquí está menor de 0. También se permite. Y velocidad en este caso también se podría hacer en dos, o línea arriba o línea abajo. Lo mismo, este es con aceleración y esta es con desaceleración. Desaceleración quiere decir que se va a cambiar velocidad disminuyendo y cuando aceleración, velocidad se cambia aumentando. Son gráficas completas para escribir que aceleración podría ser mayor o menor. Espero que ya todo bien claro. Ok, ¿tú, Gustavo, ya apuntaste? Sí, Muy bien. Entonces la borro de aquí y vamos. Es último que de esta parte de cinemática es formulario. Formulario ya también lo tienen, pero una vez más, o si todavía no tienen, apuntamos. MRU, MRUA. MRU tiene nada más una fórmula. En forma como ustedes quieren escribir. Dios ve todo, es digamos para recordarlo. Dios está arriba, así las podemos poner como triangulito. Dios y abajo ve todo. Entonces, si nosotros queremos buscar velocidad, distancia dividimos sobre tiempo. Si buscamos tiempo, tenemos que distancia dividir sobre velocidad, porque la que escalona arriba dividimos sobre lo que está abajo. Si buscamos distancia, en este caso velocidad, se divide o se multiplica con el tiempo. ¿Sí? Para MRUA, nosotros tendríamos dos fórmulas por el momento. Desde reposo o con velocidad inicial mayor de 0. O sea que cuando tenemos velocidad inicial. Entonces, fórmulas se cambian. Primero la fórmula para aceleración. Desde reposo es velocidad final sobre tiempo. Y aquí tenemos que escribir fórmula completa. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y de allá se cambian las fórmulas para buscar. Si buscamos velocidad final cuando cuerpo se movió desde reposo, es solamente multiplicación de aceleración por tiempo que se podrían despejar de la misma fórmula arriba porque es regla de 3. Pero cuando tenemos aquí, está un poquito más trabajo que tendríamos que hacer. También velocidad final se buscaría como AT, pero tenemos que sumar con velocidad inicial que tenía el cuerpo. Y por último, que nosotros tendríamos aquí la fórmula para buscar distancia. Distancia en caso que está en reposo es muy fácil. AT al cuadrado sobre 2. Y este 2 que tenemos junto con tiempo nos da forma de gráfica curveada. Porque en este caso, cuando nosotros tenemos que buscar distancia, no la buscamos lineal, que digamos en 5 veces, en 10 veces, entonces se multiplica por 5 por 10, sino al cuadrado. En este caso sería en 5 veces, sería 25 veces crecerá a distancia. Y si nosotros usamos 100 veces el tiempo, entonces nosotros vamos a tener en 10.000 veces que se va a usar distancia, que va a aumentar. O sea que se cambia por cuadrado. Y la fórmula completa, porque a veces también la necesitan, es velocidad inicial más por tiempo más AT al cuadrado sobre 2.
Entonces, en realidad, no son todas fórmulas. Hay más, pero estas son básicas. Si las recuerdan estas fórmulas en forma general, entonces podrían ya sacar y velocidad final y para caso de reposo. O sea que en realidad sí podrían manipular estas fórmulas. ¿Qué duda tienes, Julián? No, perdón, pensé que todo hasta aquí. Ah, ok. Gustavo, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok. Gracias. La voy a borrar aquí, entonces vamos a ver ahorita lo que es caída libre. Nada más inicio porque ya tenemos solamente 4 minutos y espero que en clase que viene sea última de nuestra, digamos, temporada. Vamos a desarrollarlo un poquito. Pero en realidad caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nosotros lo vamos a describir con las mismas fórmulas, con una diferencia. Allá uno de los conceptos nuevos que va a ser es la G, aceleración gravitacional. Lo que pasa es que nosotros cuando tenemos caída libre quiere decir que estamos en alguna altura y tiramos el cuerpo de allá, dejamos a caer más bien. Entonces el cuerpo empezará a moverse bajo la atracción de la fuerza de la gravedad. O sea que mismo el cuerpo grande que es nuestra Tierra lo quiere atraer hasta su centro y tratan de caer las cosas hacia su centro hasta que se topen con algo, por ejemplo, con la superficie de la Tierra. Pero superficie de la Tierra es solamente un obstáculo que no permite que se baje este cuerpo más. El cuerpo quiere bajarse hasta el centro porque nosotros la podemos representar el centro de la Tierra como un punto y para ver en escalas cósmicas sí es un puntito nada más que está atrayendo todos los cuerpos con su gravedad. Entonces, aceleración gravitacional es una también aceleración, o sea que cambio de velocidad durante el tiempo, igual como para movimiento MRUA, nada más que primero sucede en escala vertical y siempre en este caso está un objeto muy grande que está provocando esta caída, ¿sí? Es, digamos, única diferencia con MRUA, donde el movimiento podría ser provocado por motor, porque nosotros lo empujamos o lo detenemos, etcétera, con diferentes medios. En este caso de gravitación, solamente está actuando una fuerza que atrae todos los cuerpos, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a los satélites, incluyendo la Luna, hacia el centro de la Tierra. Aceleración gravitacional de nuestra Tierra es 8 punto, ay, ¿qué pongo yo? 9.81 y aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado, que es también unidades de la aceleración, porque sigue siendo aceleración, ¿sí? Entonces, esta gravedad se cambia dependiendo en realidad del lugar en la Tierra.